Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Capítulo 1. Prólogo y el comienzo. Muy buenas a todos. Hoy les vengo a presentar una idea. No es un proyecto como tal, sino más bien como una idea preliminar de lo que quiero. Si bien, ya tengo más o menos la trama o a dónde giran los hechos, aún no tengo idea de qué cosas haré para que tenga cierta relevancia con la historia original o en qué va a cambiar con respecto al final. He tardado aproximadamente 2 semanas en terminarme las 3 primeras sagas con respecto a la saga Fate original. Debo decir que Fate Stay Night fue malo, Fate Unlimited Works fue increíblemente mejor detallada que la anterior, pero quien se llevó el premio dorado fue Fate Zero, era una obra de arte. En Fate Zero, todos los personajes eran importantes, su historia personal era muy detallada y carismática, incluso los que eran antagonistas de esta, tenían razones para serlo. La lucha por el Santo Grial fue una masacre, donde en este caso, se usó mucho la parte de estrategias, planes de antemano, algo muy sólido con el cual ganar y mostraba la dura realidad que es una guerra, algo que en Fate Stay Night no se veía mucho o casi nada. Kiritsugu Emiya fue tal vez uno de los personajes más increíbles e interesantes de toda la historia, junto a Iris Biel, quien cayó entre los personajes más carismáticos de esta. Sin duda alguna, Kirei Kotomine fue, a pesar de ser antagonista, uno de mis personajes favoritos, pues es el único entre todos que no busca nada del Grial, más lucha por esta porque quiere encontrar su propio ideal, incluso si él no lo sabe. Algo que, si quiero recalcar, es que, en este, daba un duro golpe a todos los tipos de ideología incluso entre los más nobles que sería el de Shirou, pues prácticamente quedó escrito que ninguno de estos era el correcto, incluso por más perfecto que se creía que fuese, demostraba más su imperfección, llevando al mundo en una crisis y caos. Dicho esto, me gustaría que, aunque no les guste, le den un sincero comentario, pues ayudaría bastante a cómo se desarrollara la historia o si tengo que abandonarla. Sin más, disfruten el capítulo. De prólogo y el comienzo era una noche muy azulada, la luna alumbraba el camino de todos quienes no podían conciliar el sueño, siendo la estrella guía que siempre ha sido. Mas entre las calles de este, había una figura caminando lentamente, casi como si cada paso que diese, fuera el último. Parecía llevar ropas muy antiguas para la época que se veía a su alrededor, su caminata era apoyada por los grandes muros que protegían a algo que pareciese ser un bosque, aunque en realidad se trataba de un templo antiguo. La mujer lleva un manto de color azul púrpura encapuchado, y su aspecto permanece ocultado para la mayor parte de la historia. Sus ropas eran lo más parecido a que se tratase de una bruja de los cuentos de hadas, más la forma en cómo se desplazaba parecía darle un aire triste y depresivo, incluso lo poco que se podía ver de su rostro, solo detonaba una gran cantidad de angustia y tristeza. Sus piernas temblaron un momento, para luego rendirse cayendo al suelo, cerca a las puertas del gran templo. A pesar de su estado lamentable, logra arrastrarse y sentarse mientras apoyaba su espalda en los fríos muros. Se escucha la brisa del viento, una desgarradora música que hacía cuando surcaba las hojas de los árboles. La mujer no era otra persona que la Servant conocida como Caster, la bruja de la edad de los dioses. Caster solo veía como sus manos parecían volverse transparentes conforme el tiempo avanzaba, sintiendo como aquella insensibilidad se extendía por todo su cuerpo, dudando de su propia existencia cuando la sensación de muerte empezó por consumirla. Soltó unas pequeñas lágrimas, aun cuando su rostro solo mostraba inexpresividad. ¿Por qué? ¿Por qué a ella siempre les suceden estas cosas? Hace unos momentos, acaba de matar a su maestro, para poder ser libre de su control. Su maestro era sino uno de tantos que batallarían por el Santo Grial, quien también logró invocarla con la esperanza de que invoque al original Dragon of Colchis, mas su trato se volvió peor cuando se enteró de que no sabía cómo controlarlo, tachándola como inútil. Ella no podía siquiera soportar aquel lugar que él llamaba taller, que no era otra cosa que una carnicería humana. Ella no podía presenciar aquel trato hacia los niños, quienes parecían ser el objetivo principal por su maestro, llevándola en poco tiempo a su traición, sobre todo cuando le trataba peor que una prostituta. Ese pensamiento solo le trajo recuerdos de su pasado con bruja en la edad antigua. Hace mucho tiempo, vivía con su padre y sus hermanos, era una buena vida, hasta que Jasón llegó. Hechizada por la diosa de la belleza, Afrodita, ella se enamoró perdidamente de él incluso cuando lo único que sabía era su nombre, haciendo que lo siguiera hasta los confines de la tierra, traicionando todo lo que ella amaba por él. Admite que, por un momento, tal vez él apreciaría todo lo que hizo por él, que le agradecería por todos aquellos sacrificios que había hecho, mas lo único que ganó fue la traición. Eso le lleva a la siguiente pregunta: ¿por qué?
¿Por qué ella ha llevado una vida llena de miseria? Incluso cuando trató de rectificarse a sí misma, siempre terminaba de igual manera, siendo utilizada y desechada como un objeto. ¿Por qué? ¿Porque el destino era tan cruel con ella? ¿Qué se supone que deba hacer? Trató de mantener su ira y desesperación, pero lo único que obtuvo fue que su máscara se rompiera, cayendo en un llanto repleto de agonía. Ocultando su rostro entre las rodillas, trató de esconder su estado tan lamentable del mundo mismo, un mundo que la llevó a tal cual es, que la encaminó al mal. Un ruido le llamó la atención, eran pasos calmados, que bajaban del templo. No se molestó siquiera en mirar, no tenía caso alguno, ya no le importaba nada. Aquellos pasos pronto se aproximaron a la puerta y se dirigieron hacia ella, para detenerse a un lado suyo. Escuchó cómo este parecía caer sentado a su lado, sin decir palabra alguna. Pasó un buen tiempo, pero el silencio era mortal entre ellos, lo único que se podía escuchar era la bella música de las hojas bailando al compás del viento. ¡Qué hermosa noche! ¿No lo crees? Escuchó una voz a su lado, pero incluso cuando parecía dirigirse hacia ella, no le prestó la mínima atención. El cielo está despejado, las estrellas brillan con mucha intensidad y la luna parece que quisiera imitar al sol. Escuchó como el hombre soltó una pequeña risa para luego suspirar, calmándose. ¿Sabes? La luna siempre se ha sentido muy envidiosa, siempre ha querido ser como el sol, brillante, alegre, pero sobre todo, que caliente el corazón de las personas a quienes alumbra, relataba el hombre, atrayendo un poco la atención de Caster irónicamente. El sol siempre ha querido seguir los pasos de la luna, quien la admira por caminar entre la noche sin miedo alguno a la oscuridad y alumbrar el camino de aquellas almas solitarias. Fueron aquellas las palabras que hizo salir a Caster de su caparazón y elevar la mirada a quien compartía algunos momentos finales con ella. Vio a un hombre muy fornido, rubio y de ojos azules, el cual vestía un traje negro muy caro, pero a pesar de este detalle, no le importó en lo más mínimo sentarse en el suelo para acompañarla en su miseria. A ella no le gustaban los músculos, pues todos los hombres que han sido de esa manera, siempre la trataron de la peor forma posible, o tuvieron un impacto muy negativo en su vida. Sin embargo, había algo en su mirada que le decía que no era igual que ellos, de hecho, no parecía ser a nadie que hubiera conocido. El hombre tenía una sonrisa en su rostro, solo enfocándose en el cielo, disfrutando del paisaje que era la noche. Es triste ver cómo ninguno parece darse cuenta que, no son tan diferentes del otro, pero ahí están, buscándose eternamente, siguiendo pasos que a pesar de no ser los suyos, guían indirectamente al otro, apoyándolo sin querer, decía el hombre mientras levantaba uno de sus brazos apuntándolo a una de las estrellas, cosa que Caster no dudó en mirar atentamente. ¿Ves allá? ¿Esa estrella en el firmamento? Es igual que una pequeña fogata de alguna familia o alguna enorme ciudad. ¿Lo puedes ver? Ahí las personas ríen, lloran, se aman y se odian, se lastiman, pero, son felices, decía para luego bajar su brazo. Su mirada nunca se despegó del cielo, mirándolo como si fuera un montón de cosas excepto el cielo mismo. La atención de Caster se lo llevó el sujeto extraño, quien parecía ahora ignorarla por completo, perdido en su mundo de ideas. ¿Sabes qué es un ideal? ¿Sabes qué es un sueño? La gran mayoría de personas piensan que se tratan de lo mismo, mas eso es solo una equivocación, ambos son muy diferentes entre sí, decía el rubio, mientras Caster veía cómo el cielo se reordenaba y las estrellas se enlazaban una con otras. La estrella más brillante, es un sueño, mientras que las constelaciones son un ideal, algo que tú crees que están ahí, pero es más que una forma de vista que tú tienes. Otras personas no la verán y no podrán entenderte, porque ellos no son tú, decía el hombre mientras levantaba uno de sus dedos y para sorpresa de Caster, el cielo empezó a cambiar. Caster veía con mucha sorpresa, como una estrella empezó a brillar más que las demás y pronto, las otras empezaron a seguir sus pasos, brillando con la misma intensidad. Vio también cómo, esa primera estrella, se separó de su grupo y fue a otra que no estaba tan brillante, haciendo lo mismo con ella al igual que las otras. En cambio, si tú tienes un sueño, incluso por pequeño que sea, si lo juntas con los sueños de los demás, verás cómo dejó de ser solo tuyo y pronto, será el sueño de todos. Caster miraba con mucha fascinación, como todas las estrellas brillaban con mucha intensidad, tanta, que fue imposible pasar desapercibido. Eso, es algo que todos podrán ver, algo que todos podrán entender, y nunca van a olvidar, no por lo grande que fue la hazaña, sino porque fue gracias al apoyo de todos, que esto fue posible. Caster entonces, vio como la primera estrella, empezó a perder brillo, poco a poco para luego morir en la oscuridad.
Ella soltó una pequeña lágrima cuando vio que, todas las demás, desaparecían también, pero nada es eterno, los héroes mueren, sus familiares mueren y al final, de aquel brillo no queda nada. Su voz notaba que era muy triste, algo que ella no pudo pasar desapercibida. Ella quería bajar la mirada, cuando una pequeña luz le llamó la atención. Frente a ella, había un pequeño y minúsculo punto, que apenas daba algo de luz, pero, aún así, ella lo tomó entre sus delicadas manos, mirando con mucha admiración cómo, incluso después de todo, aún quedaba un pequeño brillo. Aquel pequeño punto, dejó sus manos para irse a la del hombre rubio, que miraba con una pequeña sonrisa aquel punto entre sus dedos. Aún así, de aquellos sueños siempre habrá una pequeña semilla que sobrevive, que traspasa el tiempo y el espacio solo para querer imitar aquella hazaña, aun cuando parezca insignificante, como algo tan pequeño, es capaz de grandes cosas y sin querer, haciendo de este un ciclo interminable, de una lucha constante donde, a pesar de que todo esté perdido, siempre habrá alguien que ilumine el cielo con su sueño insignificante. El hombre sopló entre sus manos, dispersando aquel pequeño punto, el cual se elevó ante la atenta mirada de Caster hacia los cielos, los cuales a pesar de estar completamente ennegrecidos, ahora había una pequeña estrella que intenta brillar, pareciendo que en cualquier momento se iba a apagar, pero, seguía luchando, no se iba a rendir. Esa fuerza, ese poder que todos poseen, que pocas personas pueden verlo, eso es lo que mantiene vivo aquel sueño, aquella pequeña luz en el firmamento. Caster miró como todo parecía acabar, cuando aquella pequeña estrella empezó ganando cada vez más brillo. Es fuerza se llama que cegó temporalmente a la mujer, vio con mucha sorpresa como el cielo estaba nuevamente iluminado por muchas estrellas. Esperanza, terminó el hombre mientras parecía que todo aquel espectáculo había caído a su fin. La mujer y aquel desconocido se mantuvieron en silencio durante mucho tiempo, sin despegar la vista del cielo, como si no necesitaran palabras para entenderse. El sonido de una tos le llamó la atención a Caster, viendo el rostro avergonzado del rubio, quien parecía finalmente darse cuenta de su presencia. Oh. Lo lamento mucho. No quise aburrirla o algo así, solo, dijo el rubio mientras mira el cielo tratando de pensar las palabras correctas. Quería hacerla sentir mejor, decía en voz baja, pareciendo muy incómodo, algo que alzó la ceja de Caster, pues su apariencia no parecía estar relacionada a su forma de ser. Eso que me llamó un poco la atención, que una bruja esté llorando en la oscuridad frente a mi casa. La mujer parecía estar alerta ahora, pues se alejó un poco del rubio. No soy un enemigo o algo así. Solo, me parece muy mal que nadie intentó ayudarla, ya sabes, puedes estar corrompida por la oscuridad absoluta y todo eso, pero todos merecemos un poco de consuelo de vez en cuando, todos lo necesitamos alguna vez. Caster parpadeó un par de veces antes de dejar salir un suspiro cansado, no tenía idea de cómo responder a eso. ¿Eres un idiota, lo sabías? Fue lo único que le respondió la mujer, sin querer mirarle más de lo necesario. El rubio parpadeó un par de veces antes de soltar una carcajada, algo que seguía aumentando la curiosidad de la mujer. Tal vez, pero creo que ver a una mujer llorar en medio de la calle y dejarla a la deriva es mucho más idiota, respondió el rubio mientras sacaba entre sus ropas, lo que parecía ser un chocolate, algo que partió a la mitad y se le entregó a la mujer, quien no dudó mucho y le dio una mordida. ¿Y si es un enemigo? Si trata de matarte. No se puede confiar en nadie, respondió la mujer mientras le daba otra mordida a la barra de chocolate, algo que también hizo el rubio, quien pensaba sus palabras con algo de humor. Creo que he pasado mucho tiempo entre batallas para poder reconocer a un enemigo de alguien que no lo es. Si alguien logra engañarme, entonces creo que admiraré sus habilidades de engaño. Eso es mucho más sorprendente que una traición, la verdad, respondió con honestidad el rubio mientras se imaginaba a alguien que realmente pudiera engañarlo. Eres muy interesante para ser un humano, de hecho eres demasiado raro para ser un humano, respondió con una pequeña risa por su broma la mujer, algo que por un momento cayó mal al rubio, haciéndola reír por la expresión de su rostro. Oh vamos, no puedo ser tan malo, ¿no? Creo que soy más humano que la gran mayoría, estaba muy orgulloso de eso, dijo el rubio mientras se recostaba completamente en la muralla, dando una mordida triste a su chocolate. Caster por otra parte solo se rió de él mientras le daba una mordida al suyo propio, seguido de una negación con su cabeza. No, estoy segura que eres la persona menos humana que haya visto, decía para mirar al suelo triste. Solo los humanos pueden crear una gran cantidad de dolor en el corazón, terminó su oración, enfriando el ambiente cómodo de golpe, volviéndolo depresivo nuevamente. Bueno, si te pones a pensar seriamente, ¿qué es un humano? Preguntó el rubio al aire mientras daba otro mordisco a su dulce. Quiero decir, ¿qué rayos es en realidad?
Yo no lo sé, nadie sabe en realidad qué es un humano a ciencia cierta y sin embargo, nos hacemos llamar así sin saber en el significado de aquellas palabras, usándolo como mejor nos plazca, decía el rubio mientras parecía un poco enojado al recordar por ejemplo la iglesia o los demás grupos religiosos. Claro que hay gente muy buena entre ellas, pero la gran mayoría no lo son, vamos que son unos hijos de... Se cortó de golpe mientras roseaba para recuperar la postura. Decir tales palabras con una dama al lado es muy irrespetuoso, se dijo a sí mismo ignorando la mirada divertida de la mujer. Solo digamos que no son los mejores para decir que es un humano, ni la ciencia, ni la magia, nadie puede decir que es un humano ni para qué está hecho, pues nadie nos puede decir de que somos capaces hasta que lo intentemos, terminó el rubio mientras quiso morder su chocolate y notó que ya no traía uno. Qué pena, se me acabó, decía realmente triste al ver Caster notó que también se había terminado el suyo hace un tiempo. Escuchó entonces sorprendida como el hombre se había levantado y se sacudía el polvo de su ropa, parecía tener una gran sonrisa en su rostro. Ella sabía que se iba a ir y que todo esto había terminado, que finalmente tenía que volver a su cruel realidad de que iba a desaparecer en unos momentos. Sonrió cuando se dio cuenta que por lo menos, durante algún tiempo, al final no fue tan malo que ella creía que fuese. Fue sorprendida cuando de pronto, sintió unos pequeños golpecitos en su hombro. Mirando hacia aquel lugar, solo vio que se trataba del hombre que se había agachado hasta su tamaño, solo para mostrarle su enorme sonrisa y los ojos cerrados. Entonces este se levantó y le estiró una mano. Ella miraba con mucha curiosidad aquella muestra de genuina solidaridad. Vamos, ¿qué estás esperando? Tengo mucha comida y dulces en mi casa, necesito gastarlos en una gran cena antes de que se estropeen, dijo el rubio ignorando la mirada de sorpresa de la mujer. ¿Y bien? ¿Vienes? Preguntó nuevamente mientras acercaba aún más la mano. Caster solo miró por un momento, quería extender su mano, pero su mente le decía que iba a ser igual que todos los demás, que esto era solo una terrible ilusión, pero entonces recordó aquella pequeña estrella y extendió su mano para sujetarla. Sin más preámbulos, el rubio la ayuda a levantarse y para sorpresa de Caster, siente como fue completamente restaurada, casi como si tuviera un máster, pero viendo mejor al sujeto, no notó algún Commander Spells, ni siquiera una pizca de aquella magia extraña. La mujer entonces, se elevó la capucha mostrando su rostro completo, dejándolo a la luz de la luna, quien la iluminaba aumentando su belleza. El hombre se quedó pasmado un momento, antes de notar las orejas puntiagudas y reírse para sí mismo, ignorando la mirada de la mujer. Lo siento, se disculpó el hombre para luego tomar respiraciones lentas. Bueno, en marcha entonces, decía para que ambos caminaran, adentrándose al templo. Cierto, qué falta de cortesía la mía, no he preguntado tu nombre. Se golpeó el rostro mientras miraba con algo de pena a la mujer. Mi nombre es Uzumaki Naruto, se presentó el hombre mientras se inclinaba ligeramente. Caster tenía un problema ante esto, no sabía si decirle Caster como tal o decirle algún nombre falso o algo parecido a eso. Fue sorprendida cuando de sus labios solo salieron la verdad. Me llamo Medea, un gusto conocerlo. Naruto-san. A pesar de su sorpresa inicial, solo suspiró en rendición, no era como si podía mentirle. El conocido como Naruto solo sonrió ligeramente mientras seguía subiendo los escalones. Entonces apresurémonos, que necesito preparar la cena antes que se haga tarde. Así ambos empezaron desapareciendo entre las escaleras del templo. Bueno, ¿qué te parece ser la linda secretaria de un hombre de negocios y profesor de la Academia Amuara? Preguntó el hombre mientras caminaban entre la bruma. Te pagaré un poco más por las molestias de mi estúpido trabajo como jefe de una empresa, no sabes lo horroroso que es, terminó el rubio mientras parecía lamentarse de serlo. Suena tentador, ¿puede hacer pequeñas figuritas de acción de mujer? Preguntó Medea mientras le veía con cierta curiosidad. Naruto cerró los ojos un momento para luego alzar los hombros. Realmente no importa, eres libre de hacer lo que quieras, mientras tengas conciencia de las consecuencias. Su tono maduro hizo que Medea se encogiera un poco. Ya sabes, tienes que pedir permiso a la persona de quienes harás esas figuras de acción, sentenció el rubio muy decidido, para luego abrir uno de sus ojos. O puedes acechar muy bien a la persona, si no lo nota, entonces no cuenta, respondió con una sonrisa de pasada. Podría ayudarte a acechar, soy un muy buen observador del cuerpo de una mujer, podría ayudar a perfeccionar tu arte. Medea parecía tener los ojos como estrellas al escuchar esto. Naruto-san, usted es increíble, dijo emocionada mientras caminaba aún más veloz. Podríamos ser el dúo invencible si participáramos en la guerra por el Santo Grial.
Naruto sonrió ante esto y siguió caminando, pero, ahora ya no parece tan importante, terminó Medea mientras le mostraba una enorme sonrisa, cosa que él también respondió: su trabajo ya estaba hecho, por pequeño que sea, ella no merecía tener un final triste, incluso si el mismo mundo así lo decide, pero él era Uzumaki Naruto. Y si ella no se rendía aún, ¿por qué él debe de hacerlo? Sería una gran vergüenza si una bruja maligna quiera cambiar su destino y no él. Ahora lo único que podía percibir era un camino distante, alejado de todo lo que él conocía, pero eso no le importa, pues finalmente había vuelto a ser el que era, porque podía ver a través de sus ojos e incluso reflejado en esos prismas tan hermosos por la felicidad que en ellos estaban. En ellos solo se reflejaba a él, siendo solo una sola cosa para ella. Capítulo 2. Prólogo segundo. Campeone, a ver, no sé ni cómo explicar esto, pues solo me he visto Fate Uwa, Fate SN y Zero, así que muchos términos aún no logro entender al 100%. Por cierto, ya que estamos hablando de eso, ¿qué saga de Destino me recomiendan ver? En anime, por supuesto. De las novelas visuales creo que pasaré un momento, pienso comprarme una en cuando tenga el tiempo necesario para jugarlo, ando ocupado y no quiero dejarlo a la mitad o algo así. Sobre esta historia, como unos cuantos comentarios dijeron, será una versión apócrifa, pero no solo de Ubu, sino de lo que sucede antes, ya que tengo una idea de que Naruto es un inmortal como tal, no que ha viajado a esa dimensión. De golpe, así que su estadía ha modificado, no abruptamente, pero sí ligeramente, la línea temporal, por así decirlo. En estos prólogos, que serán 3 en total, contaré sobre la vida de Naruto antes de los hechos de Destiny Zero, mientras que los capítulos posteriores, contaré un poco de lo que pasó con él en Destiny Zero casi en su totalidad, ya que él no tomará un lado ni acciones en la Cuarta Guerra por el Santo Grial, pero sí la hará en la Quinta, donde luchará para defender a Caster, por así decirlo. Ese sería mi resumen. No se esperan una historia completamente lineal, ya que habrá capítulos enteros de flashback del pasado, ya que Naruto ha tenido contacto con los diferentes héroes a lo largo de su vida. Como sobre los prólogos, cambiaré su orden viendo cómo distribuyó la historia, no sé, de repente pasa a tercero como estoy viéndolo mejor. Eso sería todo, gracias y espero que les guste. De prólogo segundo. Campeón menos 19 de septiembre, Shix, ¿qué es realmente vivir? ¿Qué es realmente la vida misma? ¿Qué es ser humano? ¿Qué es ser un héroe? No lo sé, he vivido tanto, pero aún no logro encontrar la respuesta. Sin embargo, ha quedado claro que no me quedaré quieto, pues seguiré luchando incluso cuando no tenga la razón de hacerlo. ¿Hace falta realmente una razón? Tal vez, pero eso no es una razón válida como para darme por vencido, nunca lo es, por eso es que sigo luchando, por eso es que todos seguimos luchando, porque solo un cobarde desiste de luchar solo por tenerle miedo a un futuro oscuro. ¿Qué quién soy yo? Bueno, creo que ha quedado claro que no soy un cobarde, aunque tengo miedo como cualquier humano, eso nunca me ha detenido. Hablando en serio, no sabría realmente cómo responder a esa pregunta, voy por muchos nombres, todos me atan de alguna forma a la historia, pues no he quedado como un héroe en ella, sino aquel que no se preocupó por la gloria misma, sino como cualquier persona común, aportando con un granito de arena. Tal vez por eso, es que el mundo mismo me ha categorizado como un héroe, un verdadero héroe. De eso ha pasado un largo tiempo, no puedo quejarme, tuve una vida agradable cuando era el héroe de mi aldea, incluso de todo el mundo shinobi. De lo único que realmente podría lamentarme, fue no haber disfrutado mi vida. Me la pasé días y días intentando mantener el orden en el mundo, para que los más jóvenes no tuvieran la carga de ver otra guerra nuevamente, de que aquel mundo horrible en el cual murió mucha gente no se volviera a repetir, pero falló, se dio cuenta que falló al haber intentado engañar a todo el mundo, no existe paz eterna, nada es eterno, la vida misma es efímera. Cuando sucumbí ante la muerte, aquellos poderes que tuve en vida, no me dejaron irme sin más, ligándolo al mundo mismo por el resto de su existencia, que cuando abrió los ojos, se dio cuenta que era eterna. ¿Cuál era el nombre de aquel héroe, líder de la aldea escondida entre las hojas y aquel que salva al mundo de un desquiciado demente y una diosa conejo? Ese era mi nombre, Uzumaki Naruto. Pero hay algo que todos sabían de mí, que me caracterizaba más que nada y era lo que la gran mayoría le fascinaba o detestaba de mí, era completamente impredecible, de ahí mi apodo, el ninja más impredecible del mundo shinobi. Aquel rasgo de mí, me quedó como anillo al dedo si les contara un poco de cómo es que todo empezó, pues hice lo imposible para aquellos eruditos actuales que soñaban en estar en sus zapatos. Él llegó hasta la raíz, de hecho, estuvo un tiempo viviendo en ese lugar, no como espíritu, sino con un cuerpo físico. Extraño. Imposible. Inaudito.
Sí, 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 de ahí el chico de los milagros. Admito que fue duro estar en un lugar donde las leyes naturales eran más que un sueño, más aún cuando ese lugar no existía como tal, pero el chakra de Rikudo hace maravillas con cosas inexistentes, sobre todo cuando la pared que divide la realidad de la ilusión es fácil de atravesar con su chakra. No sabe cuánto tiempo estuvo ahí, si es que hubiera tiempo en un lugar como ese ni siquiera había gravedad. El punto de todo es que, parece que el mundo tenía planes para alguien como él, tenía, verbo pasado, eso creo. Cuando estuvo el tiempo suficiente, de alguna manera conocimientos ilimitados se abrieron ante él, cosas que ningún humano debía de haber visto, pero seamos realistas, no sabía de nada ser un observador, sobre todo cuando había tantas cosas por hacer, podía haberme. Quedó toda mi vida en ese lugar, pero ¿de qué serviría? Me enteré entonces, por el mundo mismo, que el trabajo que debía de conllevar era el siguiente, debía de eliminar a todos los dioses de una línea temporal. Matar no mal visto en mi sociedad, era un mundo ninja, por lo menos en mi tiempo estábamos rodeados de la misma muerte, así que la idea de matar por mi libertad me parecía un buen precio a pagar, aunque debí pensarlo mejor. Llegué a tiempo muy bárbaro, casi primitivo, donde los humanos parecían recién darse cuenta del fuego y esas cosas. Su papel como cazadioses se daba cada cierto período de tiempo, luego de que una era terminara, los dioses debían de morir para asegurar el futuro de una nueva. Los primeros dioses que maté eran criaturas horrendas, deformes sin comparación alguna. Pronto empezaron a tomar más belleza, la gran mayoría de estos eran animales con grandes poderes, a los cuales se les llama animales sagrados. Tiempo después, los animales empezaron a tomar forma humana y tenían alguna afinidad con algún elemento, dando a entender que los humanos creían en que los fenómenos naturales eran animales. El tiempo de aquella barbarie terminó con mis acciones y de los mismos humanos que fueron cambiando. Si no me equivoco y estoy en lo correcto. Luego siguió una religión por aquella civilización en Sumeria, la cual fue una de las primeras en tener alguna ideología común, por así llamarlo. Los dioses causaron varios estragos a lo largo y ancho del mundo, sobre todo cuando había un niño, 3/4 de Dios, que decía que todas las reliquias del mundo eran de él. Justo en su propio tiempo, sucedió una de las mayores catástrofes ocurridas por aquellos dioses, la gran inundación. Luego de que los dioses se encontraron liado medio planeta por sus estúpidos, parecía ser el tiempo de un poco de limpieza, sobre todo cuando otras civilizaciones empezaron a tomar más poder y con ellos, nuevos seres divinos empezaron a nacer. Aunque, dejo vivo a aquel chico semidios, pues técnicamente, no eran un dios como tal. No sabe de lo que fue con él, pero seguro que murió como el mortal que era. El tiempo es una dama muy caprichosa, pues cada vez se le hacía menos importarte. Civilizaciones pasaban frente a sus ojos, se alzaban sobre los otros y caían de la manera más horrorosa posible. Poco a poco su perspectiva fue cambiando, no tanto, pero sí le dio un enfoque más realista ante lo que pasaba. Otra cosa que resalto mucho fue, aunque de aquellos vestigios de creencias entrelazadas, empezaron a dotar de poderes a aquellos que creían fielmente. El resultado de aquellos milagros, por así decirlo, desató una gran controversia entre los eruditos, quienes le dieron un enfoque más científico. De aquellos saberes ideados por ellos mismos, se creó la hechicería, no era magia como tal, pero algunos le llamaban así, su propia forma de querer hacer milagros. Usaron como motor su propia energía espiritual y la energía espiritual del planeta. Era simplemente increíble ver cómo dedicaban toda su vida a la investigación hacia aquellos poderes. La energía espiritual del planeta era lo que provocaba a la creación de los dioses, así que, sin querer, ellos hacían uso de ello. Los humanos estaban tan concentrados y creían tan firmemente en la religión de aquellos tiempos, que esos pensamientos traspasaron los límites de la ilusión, otorgándoles un verdadero peso físico, a lo cual le llaman milagros. En las épocas antiguas, los dioses y los magos, o hechiceros como se les hacía llamar, tenían una gran cantidad de poder entre sus manos, porque la cantidad de personas creyentes, era simplemente inaudita, plagando al mundo mismo de sus saberes, los humanos no. Eran otra cosa que una fuente de poder para aquellos, de ahí que intentaran esparcir su religión con puño de hierro, eso mismo se ha repetido a lo largo de toda la historia, los humanos no eran otra cosa que simples baterías. Es curioso que ni los dioses ni los magos se den cuenta de que era realmente su poder. Intentaban toda su vida descubrir los secretos de la magia para recrear un verdadero milagro, pero estaban muy lejos de lo que realmente era.
Era muy curioso y altamente irónico cuando los magos que conocieron decían que su investigación les iba a llevar a aquel lugar utópico, eran muy listos y todo, pero entre todas sus fórmulas y cálculos, olvidaron que su poder no era algo que ellos pudieran siquiera cuantificar. Pues provenía de la mente misma, sin querer, cuando más sabían, más se alejaban de su respuesta. Él sabía que le estaban dando un enfoque inadecuado, estaban tratando de darle razón a algo que era irrazonable, olvidando que era la misma energía que ellos usaban en el proceso. De ahí la razón verdadera por la cual los magos antiguos eran superiores a los magos de la edad moderna, por la cantidad de creyentes y la falta de fe en ellos mismos. No sabe realmente cuánto pasó, hasta que se encontró con un historiador y la sabiduría comenzó a globalizarse, después de la caída de la iglesia por sus propias manos claras, después de todo lo que sucedió después del feudalismo fue otra era, que fue su culpa. Algo que quería decir que le molestaba a más no poder, era la cucaracha que era el dios cristiano, no importa cuántas veces lo mataba en el pasado siempre volvía. Su religión estaba tan arraigada en todo el planeta que matarlo era casi imposible. Aunque admite que era divertido verlo con diferentes personalidades cada vez, aún así era muy molesto, sobre todo cuando intentaba convencerlo de unirse a su lado y que le prometía la vida eterna en su paraíso, pero si él ya era inmortal. Y el paraíso no existe. La raíz no era un paraíso, maldición. Cambiando de tema, luego de matarlo no sabe cuántas veces, quebrar su fuente de vida, finalmente le dio fin gracias a un antiguo dicho, a la hierba mala se le arranca desde la raíz. La historia es muy irónica, sobre todo cuando los magos están en ella, pues elimina la fuente del poder de Dios con algo que ellos creen que les dará el poder absoluto, la sabiduría. Las personas empezaron a cuestionarse, dejaron su espiritualidad y empezaron a ser más realistas, claro, tenía sus altos y bajos, pero era mejor que dejar que un tipo con increíbles poderes haya dominado el mundo como le daba la gana, el cual no era ni un poco buena, pues para mantener su estatus como Dios supremo, hacía atrocidades contra los que se le oponían. La mayoría pensaría este tipo parece un dios y la gran mayoría de estos mismos me han llamado de la misma manera, no los culpo, después de todo manejo una fuerza que ellos no entenderán, aunque se les explique toda una vida, pero eso nunca me impidió hacer lo que más me gustaba y dejar de ser yo mismo. Siempre estaba rodeado de personas, para mí todo quien tuviera buenas intenciones, era un amigo más. Conocí a personas incontables, todos son muy preciados para mí, porque gracias a ellos, es que no perdí mi verdadero propósito. Los humanos ignoran muchas cosas, a alguno no les guste ser ignorantes y deciden adentrarse al mundo de los saberes, más cuando más saben, más lejos estaban de encontrar la respuesta. Sin saberlo, son aquellas personas ignorantes quienes, a pesar de no saber la respuesta, están más cerca de los que ellos piensan, pero no pueden encontrarla porque son ignorantes, esa es la ironía de la vida. ¿Y yo? Bueno, no es como si les podría contar mi historia completa, me tardaría millas y millas de años contándoles todo lo que he vivido y presenciado, porque mi vida dejó ser mía, pues todas las personas que he conocido a lo largo de esta, es parte de mi historia. Mi historia ha sido forjada gracias a las vidas de todas las personas que he conocido, mi cuerpo está hecho de todos esos lazos de amistad, mi sangre es sino un río que todos llenaron con una pequeña gota de esperanza. Ha quedado claro que mi poder no es solamente para la destrucción, sino para proteger los sueños de todos aquellos a los considero mis amigos. Esa es mi historia, tal vez plagada de mucha sangre, tal vez manchada por muchas desilusiones, pero es una historia escrita por muchos, quienes dejaron una huella en ella y un par de párrafos también. Podrías intentar leerla, pero ¿por qué leerla? Ya has dejado una huella solo con leer este pequeño texto, yo ya he hecho una diferencia y con eso yo me conformo. ¿Qué esperas? Ve al mundo y enfréntate sin temor, que la vida es corta y necesitas dejar en claro que, a pesar de que intentar encontrar la respuesta parece inútil e irrazonable y todo el mundo trata de convencerte de que desistas, ni tú, ni yo, ni nadie, vamos a rendir cuentas. Uzumaki Naruto, asesino de dioses, héroe de Konoha. ¿Qué estás leyendo? La voz en sus espaldas a sorprender, tanto fue su sorpresa, que instintivamente soltó el libro que tenía en sus manos y en su torpeza, intentó sujetarlo, para luego esconderlo en sus espaldas mientras miraba muy temerosa a la figura quien tenía al frente. No te alarmes, solo era una pregunta, dijo algo apenado el hombre mientras le sonreía rascándose la cabeza al ver que había asustado a la mujer frente a él. Y yo solo, tartamudeó Medea mientras intentaba pensar en una buena excusa para lo que estaba haciendo.
Pero cuando vio su sonrisa, sabía que no le podía ocultar nada. Suspirando mostró el libro mientras veía cómo su expresión cambiaba a uno de curiosidad. Entré a su habitación sin permiso y encontré esto, dijo algo avergonzada mientras le entregaba el libro a Naruto, quien le revisó un momento pasando página tras página. Esta era la primera semana desde que empezó a vivir en este lugar y no podía estar más cómodo con su estadía. Tenía una habitación, tenía comida todos los días, era libre para hacer lo que ella quisiera. Aunque decidió no aprovecharse de la nobleza de su nuevo maestro, a pesar de que no lo era realmente, hacia las tareas del hogar, por lo menos lo que sus capacidades podían hacer. Su rostro se volvió pesimista cuando recordó aquella vez que intentó cocinar por primera vez, se veía tan fácil en la NDS. Por ello, hoy día se levantó con una sonrisa mientras veía cómo su maestro se iba a dar clases, para luego correr hacia la habitación de limpieza y empezar a dejar el templo como nuevo. Todo iba bien hasta que se topó con su habitación. Primero intentó convencerse de que estaba mal invadir su privacidad y que no debía de medirse donde no le concierne. Pero también había otra idea, respaldada por su curiosidad, la cual le decía que su habitación era una parte más de la casa y también debía de limpiarla, pues era su deber. Cuando entró en ella, no se esperaba encontrar con una habitación completamente limpia, ordenada y, sobre todo, tan equipada como era la suya. Parecía una oficina por cómo está distribuida. Dejó de lado la computadora, no tenía idea de cómo usarla a pesar de tener conocimientos sobre qué era, así que se dedicó a buscar entre los armarios. Además de la ropa y las grandes sumas de dinero guardadas, no encontré nada más. Suspirando de engaño, se dedicó a limpiar el suelo. Su maestro era demasiado occidental porque hacía uso de una cama y entre sus actividades, encontró que debajo de ella había unas cajas. Motivada por su curiosidad, saca todas ellas y encuentra un par de cosas. La primera estaba en una caja pequeña y se trataba de un cáliz de plata adornada con algunos rubíes y esmeraldas. Pasó de ella y luego encontró una espada de oro con un par de alas de ángel y otras diablas. Encontró una caja llena de revistas porno, las cuales ella tomó prestadas y las escondió en su habitación propia para futuras investigaciones. Pero entre todo lo que encontré, lo más llamativo fue aquel libro, sin título ni nada, pero ella no dudó un minuto en leerla, más cuando estaba leyendo la primera página, ella fue encontrada por su maestro. Este parecía un momento algo serio antes de dejar salir una sonrisa y darle el libro. Ella parpadeó un momento antes de tomarlo. No importa, creo que mereces saber algo de mí, dijo este para luego dejar salir un gran suspiro. Creo que estaremos un muy buen tiempo juntos, así que lo mejor sería tener algo de confianza mutua. Con una sonrisa, paso de ella y llegó a unas cuantas cajas que estaban sobre el armario de ropa. Al bajarlo, ella vio que se trataban de más libros. Los rojos son la continuación de él que tienes en sus manos, los demás son algunos que yo he publicado. Ella vio entre los títulos, notando que se trataba de una gran cantidad de leyendas. La gran mayoría ni tenía idea de que existían. Ambos estuvieron en silencio un momento antes de que Caster decidiera hablar. Entonces, Naruto-sama, ¿es usted un campeone?, preguntó la mujer haciendo que el rubio se quedara un momento paralizado para luego poner cara de cansancio. Podría decirse que sí, nunca pensé que escucharía nuevamente aquel nombre que me pusieron los antiguos, decía el rubio antes de quedarse pensando un momento. Claro que, en esos tiempos yo no había imaginado que alguien realmente pudiera traer a espíritus del pasado al tiempo moderno. Naruto parecía pensar en algunas cosas que no se tratasen del mismo tema, perdiéndose en sus pensamientos. Pero, me veo muy bien para ser tan viejo, ¿no le crees?, preguntó con una sonrisa mientras se apuntaba a sí mismo, haciendo reír a la mujer. Medea parecía pensar unos momentos antes de preguntarle otra cosa, pero fue interrumpida por un emocionado Naruto. Vaya. Es increíble lo que has hecho con el templo. Nunca vi el piso tan reluciente, dijo el rubio mientras miraba fuera de la habitación, aquel templo de piedra y madera. La mujer se sonroja ligeramente, mientras parecía algo apenada por los halagos. No es nada, de verdad. Solo quería agradecerle por todo lo que ha hecho por mí hasta ahora, y disculparme por lo de la cocina, dijo arrastrando las últimas palabras. Naruto parpadeó un momento antes de romper en risa, pues recuerda lo que sucedió hace unos días. Caster tenía un puchero en sus mejillas inflamadas mientras escuchaba a su maestro reírse de ella, para luego mostrar sorpresa al sentir una mano sobre su hombro. Descuida, no estoy enojado ni nada, de hecho fue muy divertido.
respondió el rubio con una agradable sonrisa, haciendo que la melancolía de Caster se esfumara. Sé que eres una maga y todo eso, pero ten cuidado la próxima vez, no quiero que salgas lastimada. La profunda sinceridad en sus palabras hizo que muchas emociones aletearan en su corazón, haciendo de su expresión, un lío completo. Ver, Hinata sonrojada XD, Naruto irritante cuando vio el rostro de su nueva amiga, similar a la que tenía su difunta esposa, su primer amor. Sacudiendo la cabeza para olvidar el pasado, abrió los ojos en sorpresa cuando recordó el futuro cierto. Medea mira. La mujer parecía muy curiosa ante su tono repleto en entusiasmo, solo para ver cómo este sacaba a relucir lo que parecía ser pasajes de avión. Arregle algunas cosas para que no tuvieras problemas y mira. Boletos de avión. Decía emocionado mientras se los entregaba a la mujer, quien parecía un poco confundida. Tengo vacaciones durante todo este mes y como la quinta guerra por el Santo Grial es hasta ese tiempo, decidió que iríamos a viajar por todo el mundo. ¿A que no es increíble? Con una sonrisa, vio el rostro sorprendida de su acompañante. Esta parecía un poco muerta al ver los boletos en su mano, cuando más pensaba, no encontró respuesta para tanta amabilidad. Naruto no pareció darse cuenta de esto mientras divagaba por todos los lugares donde recorrerían, pero fue detenido de golpe por una sola pregunta. ¿Por qué? Volteó a ver a Medea, para ver que tenía los ojos ocultos entre su cabello. ¿Por qué es tan bueno conmigo? Preguntó nuevamente mientras apretaba con fuerza los pasajes en su mano. Naruto se quedó inexpresivo un momento antes de tener una pequeña sonrisa en su rostro. ¿Por qué? Bueno, pensé en que quizás te gustaría ver el mundo por ti misma, explorar los rincones más alejados de este, ver la belleza natural que nos puede ofrecer y conocer a miles de personas diferentes a nosotros, una aventura que se privó cuando eras no más que una niña, decía el rubio con una sonrisa triste, para luego tomarle de las manos sorprendiéndola. Y sobre todo, porque ahora eres una persona muy importante para mí, tu felicidad ahora es mi prioridad y usaré todos los medios que tengo para que no vuelvas a estar triste. Veía como lágrimas caían de su rostro lloroso. Nunca más, lo prometo. Con esto, se sentía como la mujer se abalanzó sobre él para darle un abrazo, mientras lloraba en su pecho. Naruto solo tenía una sonrisa triste en su rostro. Realmente no era justo que alguien como ella, que ni siquiera había decidido su propio camino, teniendo una vida semejante solo por el capricho de los dioses y humanos egoístas. Cuando supo de su caso, fue personalmente para acabar con la vida de Jasón y los dioses que había dejado vivo, como es el caso de Afrodita y los nuevos dioses quienes le apoyaron en su travesía. Fue aquel caso en particular que le motivó a acabar con la vida de aquellos dioses de los cuales se apiadó. Él sabía que no podía intervenir en la guerra por el Santo Grial, así lo dijo el mismo mundo, ya que estaba planeado para que esto sucediese, pero, ¿desde cuándo le importaba? Las reglas nunca le han detenido a hacer lo que él cree que es correcto. No le importa si hay otros casters que también estén de la misma manera, él se encargaría de hacer la diferencia, no con Caster, sino con Medea, su nueva amiga. Y familia. Separándose, él mira su rostro lloroso para darle una enorme sonrisa. Entonces, ¿te unes? No puedo comenzar una aventura yo solo, y quién mejor para ser mi acompañante que tú. Medea parecía sorberse los mocos, respirando con fuerza tratando de verse lo más presentable posible, para luego asentir con mucha intensidad. Perfecto, primero iremos de compras para llenar tu armario y las maletas, no olvides comprar también algunas cosas que te gusten, decía mientras salía de su habitación con ella, perdiéndose en los pasillos del templo. ¿En serio? ¿No le molestará que gaste tanto dinero en mí? Preguntó la mujer mientras miraba con mucha intensidad al rubio, quien simplemente bufó con los ojos despreocupados, dejando en claro que el dinero era lo de menos. ¿No le preocupa que me vean con estas orejas? Me preguntó mientras le enseñaba sus orejas poco comunes. Naruto por otra parte solo dejó salir una carcajada. Estoy más preocupado por si nuestro vuelo se retrasa. Descuida, hoy hay tanta gente poco común que, en vez de ser raras, suelen ser vistas como interesantes, respondió el rubio mientras se alejaban. También estoy preocupado si alguien intenta pasarse de listo, siempre habrá un pervertido loco que intentará algo, he vivido lo suficiente como para saberlo. Tenía un amargo sabor de boca al recordar ciertas cosas sobre su vida antes de abrir los ojos. Acabo de recordar que no vi mis revistas. Ante esto, Caster quedó cristalizada. Naruto giró lentamente su cabeza para ver con la más agradable sonrisa que tenía, pero a su alrededor había una no tan agradable aura negra. Medea, devuélvemelos, decía lentamente mientras miraba a su compañera, que lo pensó un momento antes de salir corriendo. Nunca. Son mías ahora.
Gritó sujetando su falda, doblando en una esquina para seguir corriendo. Era perseguida por el rubio, quien intentaba girar, pero el piso estaba tan limpio, que se resbaló y atravesó una habitación. O por Zeus. ¿Se encuentra bien?, preguntó la mujer mientras veía el agujero en la pared y los restos de esta. Naruto salió de entre los escombros, sacudiendo el polvo de su cuerpo. Maldigo la cera en el suelo, maldijo entre dientes mientras miraba a Caster preocupada. Y devuélvemelos. No son míos. Gritó, alertando a esta, quien salió corriendo nuevamente, iniciando la persecución otra vez. Porque ahora son míos. Usted puede comprar otros. Gritó la mujer desapareciendo en el enorme templo, siendo perseguido por el rubio que se paraba cayendo por el suelo, deslizándose para luego perder el equilibrio. No necesito comprar una revista. Puedo ver el cuerpo desnudo de una mujer cuando quiera. Solo trae eso aquí. Gritó en la lejanía para luego caer de porrazo por el suelo, deslizándose por este y chocando contra otra pared de la esquina. ¿Por qué solo yo me caigo? Esto es imposible. Nunca se las daré. Son mías. Maldita sea. He roto otro muro, lo que me va a costar repararlos sin que se entere nadie, porque no importa cuando tenga que sacrificar